Bueno, estamos contentos de que ya se está llenando cada vez más la casa. Queremos rápidamente dar una corta introducción. Este retiro se llama Impactando y Bendiciendo Generaciones, ¿verdad? Desde hace 7 años el Señor puso en nuestro corazón hacer este retiro. Siempre era enfocado a los maestros de escuela dominical, cómo dar clases efectivas, cómo sin tener nada en tu mano poder impactar la vida de los niños. Y hemos tenido cada año el Señor nos ha dado un tema diferente. Pero desde el año pasado, mediados de septiembre, el Señor empezó a trabajar muy fuerte en nosotros y empezó a trabajar especialmente en mí. Muchas veces yo soy hija de pastor, crecí en la iglesia, queriendo ser una buena esposa, una buena madre. Y el Señor empezó a mostrarme ciertas áreas en las que yo estaba fallando, queriendo ser esa mujer virtuosa. Y de verdad que cuando le decimos al Señor, Señor, examina mi corazón y muéstrame, el Señor se lo toma en serio y empieza a mostrarnos áreas en nuestra vida. Entonces, desde septiembre el Señor empezó a hablarme de trabajar con la familia. Yo conozco al Señor desde muy pequeña. Tuve el privilegio de tener unos padres cristianos que aquí están conmigo. Fui muy impactada por los maestros de escuela dominical, así que por eso creo firmemente en el ministerio de niños. Y tuve la bendición de hace 10 años tener a mi lado este hermoso varón de Dios. Y tenemos 2 preciosos hijos, Lucas Jonathan, que tiene 8, y Joey, que tiene 6. Entonces estaba en un momento en mi vida, a principio de febrero, y tuve un problema en mi ojo que no podía ver. Y como todo lo queremos solucionar rápido, ¿verdad? Yo fui al doctor y le dije, doctor, no veo por este ojo, ¿me puede dar unas gotitas o me puede poner unas gafas? Y el doctor cristiano me dijo, no, tienes que colocarte esto y tienes que esperar. Entonces, bueno, tengo que esperar. Y con una lista larga por cosas que hacer, entonces yo, Señor, sáname, orando, orábamos, usábamos versículos, bueno, todo. Y un día le digo a mi esposo cuando acabamos de desayunar, le digo, mira toda la lista de cosas que tengo que hacer. No era irme a hacer las uñas ni el pelo, eran cosas relacionadas con el ministerio. Y él en su sabiduría me dice, ¿y qué tal si el Señor no quiere que tú hagas nada? Yo, ¿qué? Y eso se quedó retumbando en mis oídos. Y yo mientras tomaba mi taza de café, leí ese versículo que dice, Be still and know that I am God. Está quieto si sabe que yo soy Dios. Era la taza de café en la que yo todos los días me tomaba mi café. Pero ese día esa palabra fue revelada a mi vida. Y el Señor me mostró, fueron 5 semanas sin poder ver por mi ojo. Donde prácticamente, yo digo, fue un tiempo donde yo pude estar ciega para ver. Porque el Señor me empezó a hablar muchas cosas con relación al ministerio. Dice, no, Señor, si yo te estoy sirviendo, estoy queriendo ser una buena esposa. El Señor me dijo, hace 10 años que yo te llamé a fundar el ministerio Hagen Hildam, tú eras una mujer soltera. Pero ahora, tú llevas 10 años con este hermoso varón que te he puesto a tu lado, tienes 2 hermosos hijos y el impactar y bendecir generaciones empieza en tu casa. Y no estoy diciendo que nosotros no enseñamos a nuestros hijos en la palabra. Nosotros intencionalmente tenemos devocionales a la hora de acostarnos desde pequeños. Siempre el Señor nos puso eso. Mejor dicho, hacíamos devocionales desde que estaban en el vientre, creyendo que de verdad podemos impactar y bendecir nuestras generaciones aún desde el vientre. Entonces, no, Señor, pero si estamos orando, hacemos devocional. Pero el Señor me mostraba que realmente el enemigo tiene una estrategia para destruir la vida de nuestros hijos de una manera clara y nosotros ignoramos. Y a mí personalmente el Señor me habló que mientras yo estaba queriendo ayudar a tanta gente, queriendo orar por toda una persona, queriendo que los ministerios de niños se levanten en las iglesias, muchas veces yo me encontré en situaciones donde alguien me llamaba para oración y yo estaba orando por esa persona. Cuando mi niña de 5 años me necesitaba, yo le decía, espera. Y el Señor me trajo a mi mente esos momentos. Así que fue un tiempo muy tremendo. Ni siquiera habíamos planeado compartir esto, pero el Espíritu Santo me lo confirmó. Y también otra cosa que siento compartir fue la situación con mi hija. Hemos tenido una muy buena relación con mi esposo hace 10 años, con Lucas que tiene 8, pero Joy, ella tiene una personalidad completamente diferente. Ahí está mi hermosa Joy. Entonces Joy, digamos, yo le decía, haz esto, y ella decía, no. Haz esto. Y ella decía, no. Yo decía, no, pero ¿por qué si con Lucas sí me funcionó? Si yo le hablo con amor, me bajo al nivel, o sea, todas las tácticas que hemos aprendido, enseñado. Y un día íbamos a recoger a Lucas al colegio, íbamos caminando y saliendo de la casa, yo mira hacia arriba y veo un hombre en el techo. Y le dice, hey, do you have Jesus in your heart? Y cuando ella hizo eso, el Espíritu Santo me dijo, yo la he diseñado a ella tan diferente a ti. Yo no me hubiera puesto a predicarle a un hombre que está en el techo de la casa, pero ella no tuvo pena de poder hacerlo.
Y a raíz de eso pasaron muchas cosas donde el Señor fue mostrándome que realmente no era que ella fuera una niña desobediente, no era que, era que el Señor la estaba usando como instrumento para sacar cosas en mi vida. Porque muchas veces decimos, no, yo crecí en el Evangelio, conozco al Señor, pero el Señor quiere sanarnos de adentro hacia afuera. Y yo sé que aquí hay muchos pastores y líderes. Y yo estoy segura porque el Señor nos habló claramente que este era un día que iba a marcar. Este no es un evento de que, fue a un retiro ya. Este es un día donde Dios te va a hablar. No importa si eres pastor, si eres líder, si acabas de conocer al Señor. Dios te va a hablar. Pero lo importante es qué vamos a hacer con esa palabra que el Señor nos hable. Porque Él nos ha llamado a ti y a mí a impactar y bendecir generaciones en su nombre. Amén. Y levantar una generación que verdaderamente conozca a Dios y lo ame, no se hace en las tarimas ni en las plataformas, ni sirviendo afuera. Se comienza en nuestro hogar con nuestros hijos. Y eso es lo que significa impactando y bendiciendo generaciones. Cada año el Señor nos da un lema y este lema es en sintonía. En sintonía. Cuando empezó el Señor a trabajar en nosotros, ¿verdad? Porque somos uno, ¿verdad? Desde el día en que nos casamos somos uno, así que si trabaja en ella, trabaja en mí. No es que trabaja en ella, está trabajando en ella y conmigo no tiene nada que ver. Al contrario, lo tiene conmigo también. El Señor empezó a trabajar en ese detalle del cual hablamos, el estar conectados con el Señor. Me están haciendo unas señas allí que necesitamos. Ok, los niños ya están allí. Yancy y Lorena pueden salir con los niños en fila y en orden como siempre lo hacen. Que el Señor se glorifique allá abajo, descienda el Espíritu Santo y los bendiga en el programa que tenemos para ellos. Pero entonces, como venía diciendo, el Señor nos hablaba acerca de sintonizarnos, ¿verdad? Y hubo una frase que yo escuché hace un tiempo atrás de un pastor, que él decía que el trabajo que uno tiene secularmente, o que el trabajo diario de ir a trabajar para proveer por mi familia, es importante, ¿verdad? Pero ese trabajo, el día de mañana a mí me pueden correr y viene otra persona y lo va a hacer. Eso es así de sencillo. Así que si hay alguien aquí que se cree indispensable en el lugar de su trabajo, déjeme decirle y tumbarlo de ese monumento. Usted no es indispensable en ninguna compañía. Si usted lo tiene que mover por la razón que sea, y si usted no se quiere mover y el Señor lo quiere mover, Él se va a encargar de encontrar una razón. Pero lo que Él me impactó mucho porque decía que el trabajo que uno tiene, cualquier persona lo puede hacer, pero ser el padre de tus hijos, no hay otra persona que pueda hacer ese trabajo. Y eso me empezó a hablar, y me empezó a hablar mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces, como Mónica decía, le dedicamos a veces más énfasis a nuestro trabajo y a veces a nuestros hijos los descuidamos. Entonces el Señor empezó a trabajar con ella, empezó a trabajar conmigo, y estamos en ese proceso, ¿verdad? El Señor nos está ajustando, nos está sintonizando a su corazón y a lo que Él quiere para nuestra familia. Y desde ese momento el Señor empezó a poner algo bien fuerte. Él nos entrega a los hijos, y los hijos son, o mejor dicho, cada persona que está aquí somos seres eternos. Ahora, lo importante es dónde vamos a pasar la eternidad. Creemos que si uno ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón y lo ha declarado con su boca y ha hecho ese paso, la eternidad va a ser junto a Él, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando se refiere a nuestros hijos? ¿Verdad? La Biblia está llena de ejemplos de diferentes circunstancias, diferentes situaciones en las cuales los padres a veces no hicieron lo que tenían que hacer, y los hijos y generaciones completas se apartaron del Señor. Entonces Él me hablaba de que si nosotros no nos sintonizamos con Él, estamos poniendo en riesgo no solo nuestra vida, sino la eternidad de esos preciosos regalos que Él nos ha dado y no son nuestros. Así que eso fue un jalón bien fuerte de oreja, y
y creemos que el Señor lo que quiere hacer es sintonizar nuestro corazón al corazón de Él. Y esa fue nuestra oración desde el momento en que decidimos reenfocar, reestructurar, enfocarnos en las familias, en orar, inclusive la invitación a los pastores Matos. Fue Dios ahí en medio de todo, porque uno tiene cosas y Él viene y mueve, acerca, ajusta, afloja y lo hace todo a su momento, ¿verdad? En todo lo que Él tiene que hacer. Así que creemos, estamos seguros que usted no va a salir como hoy entró. Que lo que Dios tiene para usted va a transformar su vida y la de su familia y sus generaciones. No se va a quedar ahí. Amén. Así que queremos invitar al pastor Rey y a su esposa Mildred que pasen, y es el tiempo que el Señor les ha dado. Amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar aquí. Gracias por la invitación. Se nos hizo tan difícil aceptar esta invitación, ¿verdad? Yo creo que fue una alegría tremenda, porque tenemos una hija, nuestra hija mayor vive aquí en Atlanta y está de cumpleaños, así que cuando llegue esta invitación para esta fecha, Dios mío, déjame pensarlo. ¡Sí! Pero es una bendición. Les felicito por el ministerio que están llevando a cabo, y qué bueno que también pudieron abrirlo a otras iglesias que también tengan esta misma visión, porque en este tiempo está siendo sacudida tan fuertemente la familia. Nosotros podíamos ser un caso más de estadística de divorcio, y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hermano, no estaríamos aquí. Nosotros no somos nada especial, somos personas tan común y tan corrientes como lo son ustedes, con situaciones vividas de diferentes hogares como lo son ustedes, pero yo creo que en el caso de nosotros es mucho más difícil, porque él viene de norte y yo vengo del sur, él viene de Júpiter y yo de Marte, o sea, era un caso que no era para sobrevivir, y la misericordia de Dios nos ha mantenido unidos 40 años que ya tenemos de casado, 5 años de novio entre las dejadas y las vueltas. Imagínate, tenemos pues 2 hijos, como le dije, nuestra hija mayor que vive acá. Cuando se casaron, estuvieron 5 años sirviendo a una de nuestras iglesias en la República Dominicana, especialmente en el pueblito de Jarabacoa. Y estuvieron allá sirviendo de misioneros, y Dios les abrió unas puertas increíbles. Ellos creían que iban solamente a servir en la iglesia, y el Señor le abrió puertas en televisión. Mi hija estuvo haciendo 5 años televisión, ganándose toda la región del Cibao. Así que fue una añadidura que el Señor permitió allá sin pensarlo. Pero usted sabe que a veces cuando el Señor te llama no te lo dice todo, porque probablemente tú no vas a creer. Él te lleva poco a poco, y si tú te dejas guiar, ¿a dónde el Señor no te podrá llevar? Y nuestro hijo, también casado, sirve con nosotros juntamente como pastor en nuestra iglesia. Y de nuestro hijo tenemos 2 varoncitos, y de Frances tengo la única nena, la única nieta que tengo, y el principito que acabó de llegar hace un mes. Así que estamos estrenando nietos, nuestro 4º y último nieto, según parece. Así que, sin más, le dejo con mi esposo. Estén atentos. Hay algo importante. Yo le pedí a las hermanas, le pedimos a la hermana que tuviera unos papelitos en blanco, y antes de que termine la sección del mediodía, pues nos gustaría que usted, si tiene alguna pregunta, que la escriba en el papel, no se identifique con su nombre, porque esto allá en Puerto Rico le llamamos fuego cruzado, que no es otra cosa que usted escribe una pregunta y él se la va a contestar a quemarropa. No sé si se entiende acá, pero lo que significa es que él puede estar en libertad de poder contestar abiertamente sin tener que ofender o que nadie se sienta intimidado. Así que muchas de esas preguntas, probablemente muchos la hemos pasado, la hemos vivido o la estamos viviendo. Así que se sienten en libertad cuando pasen las preguntas antes del mediodía. Queremos recogerlas para poderlas
discutir en la sección de cuando regresemos de almuerzo. ¿Ok? Mi esposa le va a hablar un poquito de los libros que se ha escrito y otros 2 más que está ya cuajándose en su corazón. Así que muchas gracias una vez más por la invitación. Dios les bendiga. Buenos días. Dios les bendiga. Pues sí, ya mi esposa le dio la introducción. Algo que no dijo, que creo que es importante, es que ella fue la primera que vino a Cristo y nosotros pues éramos un noviazgo, de estos noviazgos que costó mucho trabajo lograrse, porque pues yo me enamoré de ella y comencé a pretenderla, pero ella me dijo que yo no era su tipo. Y entonces, pues yo muy envalentonado seguí con el asunto. Yo era nuevo en la escuela, la acababa de conocer, eso fue amor a primera vista. Y entonces solo tenía 13 años. ¿Verdad? Un poco promiscuo, ¿verdad? El chico. Pero el asunto es que comencé a pretenderla y ella estuvo 2 años diciéndome que no, y que no, que no, que no. Y al cabo de los 2 años, ya teníamos 15, cuando ella un día se me acerca y me dice, mira, ¿sabes algo? Yo no estoy enamorada de ti, pero has insistido tanto que te mereces ser mi novio. Entonces yo pues le dije, pues sabes que pues lo de estar enamorada no me preocupa mucho, yo me encargo de eso en el camino. Pero gracias por aceptarme. Y entonces pues comenzamos nuestra relación. Al poco tiempo pues ya estaba enamorada. Digo, ¿verdad? Según ella me cuenta. Y entonces resulta que un día fueron cristianos a la escuela superior a predicar y ella le dio su vida a Cristo. Ella me llama para informármelo. Yo llego a su casa. Cuando me entero, para mí fue una decepción, una desilusión tan grande. Yo le dije, mira, Mildred, yo no sé qué va a pasar con nosotros porque yo he luchado tanto por esta relación, tanto nadar para morir en la orilla, porque yo no estoy dispuesto a continuar esta relación bajo estas circunstancias. A mí no me gustan los cristianos, no me gustan los evangélicos, no quiero, o sea, no era que yo fuera ateo, yo no era ateo, pero no quería no tenía nada que ver ni quería nada que ver con los evangélicos. Tampoco era católico, o sea, que sencillamente es que los evangélicos son gente como que son como medio tostados. Sí, porque ellos lloran y se ríen a la vez. Entonces ellos, en vez de estarse quietecitos, pero levantan las manos y empiezan a danzar y empiezan a moverse. Y entonces son muy emocionales. Entonces todo es Dios, Dios, Dios. No hay otra cosa que no fuera Dios. Entonces yo decía, no, esa gente no me gusta. Pero claro, que lo que pasa es que cuando la oscuridad se acerca a la luz, pues uno se siente incómodo. Pero nada, el asunto es que ella se convierte y yo le dije a ella, muy seguro de mí mismo, tú tienes que decidir entre Cristo o yo. Tú decides, ¿sigues la iglesia o me sigues a mí? Y entonces ella me dijo, me vas a obligar a romperme mi propio corazón, porque me va a doler cualquier decisión que tome, me va a doler mucho. Pero si tú me pones en ese estrecho, yo decido por Cristo. Porque tú nunca me vas a dar lo que ya Cristo me dio. Y yo te amo y estoy dispuesta a casarme contigo, pero no estoy dispuesta a abandonar a Jesús.
Entonces ahí como que me sacudió el asunto y le dije, pero vamos a negociar entonces, vamos a negociar. Entonces, dicho sea de paso, era Semana Santa para ese tiempo. Entonces, tú sabes que Semana Santa los fanáticos van a la iglesia todos los días. Entonces, pues ella dijo, pues nada, pues yo voy para la iglesia si quieres acompañarme. Y yo dije, ok, pues vamos. Ese día me sentí mal, todo el culto, de principio a fin. Entonces al otro día yo le dije, bueno, pues vamos para tal, no, voy para la iglesia otra vez. Yo dije, pero otra vez, sí. Entonces fui con ella de nuevo. Esa noche me sentí peor. Entonces viene el tercer día y yo le dije, bueno, pues ahora sí, vamos para otro lugar. No, olvídate, mañana es el día más importante, así que voy a la iglesia de nuevo, decidí ir. Ese día me sentí miserable. Pero me sentí tan miserable que me puse a meditar dentro de mí mismo y yo, hablando conmigo mismo, me preguntaba, ¿por qué le tengo tanto miedo a Dios? ¿Por qué le huyo? Dios no me ha hecho nada malo. ¿Por qué me da pánico el solo pensar darle mi vida a Cristo? Yo tengo que estar mal. Yo veo a Mildred, que ella fue una chica siempre tan jovial y una chica tan linda, y ahora le dio su vida a Cristo y está más hermosa todavía. Ella está enamorada de Él. Y yo quisiera aprender a amar a Dios así, porque yo reconozco que yo no amo a Dios así. Y pensando, meditando en mi corazón, el predicador empieza a hacer el llamado y yo... Y yo decía, ok, no puede ser que yo tenga que tomar esta decisión. Y luchando y peleando me puse de pie. Y usted sabe cómo son los evangélicos, entrometidos como ellos mismos. Porque tan pronto me puse de pie, casi me arrastran y me traen al altar. Y entonces yo con esa vergüenza parecía un semáforo cambiando de colores. Pero llegué al altar y el predicador, muy comprensivo con mi condición y mi situación, me dijo, tranquilo, no te preocupes, solo repite conmigo. Y yo, Padre, perdóname. Esas fueron las únicas 2 palabras que yo logré decir. Cuando yo cerré mis ojos y dije, Padre, perdóname, aquello fue como si explotara dentro de mí algo tan fuerte que se me agolpó un llanto y yo necesitaba llorar, pero a mí mi padre me enseñó que los hombres no lloran. Entonces yo era ese tipo de hombre duro. No saludaba a nadie, no me sonreía con nadie, muy observador. Ese tipo de persona que no es él, pero así me formaron y yo tenía que ser así, porque así son los hombres. Y cuando aquello explotó dentro de mí, yo aguanté, yo lo más traté de aguantarlo, pero llegó un momento en que no pude. Y cuando exploté, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. Recuerdo que por más que yo trataba de bajar y controlar, yo creo que por tantos años que no lloré, lo lloré todo allí. Y ese día yo conocí la presencia de Dios por primera vez. Sentí el amor de Dios por primera vez. Sentí al Espíritu Santo en una forma tan especial. Fue una experiencia que me hizo sentir como si yo hubiese conocido cara a cara a Dios. Yo salí de aquel lugar diferente, ya yo no era la misma persona. Yo salí a la calle y recuerdo que había gente pasando por la calle y lo que nunca,
yo, yo le buscaba la mirada para sonreírle y yo quería abrazarlo porque fue como si el amor de Dios se me agolpara por dentro. Y llegué a mi casa y recuerdo que yo compartía la habitación con mi hermano. Y llegué a mi casa y lo primero que hice fue ir donde él a decirle, Raymond, acabo de conocer a Jesús. Y le quise dar un abrazo y él me empujó y me dijo, tú estás loco, ¿qué tú acabas de hacer? Y yo le dije, me entregué a Cristo y dije, esto es increíble, esto es lo último que nos puede pasar a nosotros. El asunto es que yo no paraba de decirle lo feliz que me sentía, lo limpio y lo libre que me sentía. Y él llamó a mis padres y mis padres salieron y me han amenazado, me han dicho que no me dijeron, me insultaron y me prohibieron ir a la iglesia. Y así fue que comenzó mi vida en el Señor. Me prohibieron ir a la iglesia, solamente podía encontrarme con los cristianos en la escuela y en la universidad. Pero el Señor había desatado un avivamiento impresionante en las universidades del país. Fue una manifestación del poder de Dios de una forma espectacular. En los años 70, allá en Puerto Rico. Y así es que ir a la escuela, ir a la universidad era una delicia porque allí me encontraba con mis hermanos, mientras en mi casa yo estaba bajo una persecución terrible. Si ellos me veían orando, literalmente me levantaban a patadas. En ocasiones me encerraba en el baño, ya con el cuerpo que tengo. Me encerraba en el baño a orar y mi papá, militar de toda su vida y machista a la N potencia, casi rompía la puerta del baño con tal de entrar y cuando me veía orando allí mismo me daba una paliza como hacía años no me daba. Y fue bien duro, fue bien difícil, fue muy difícil. Pero yo aprendí a orar bajo esas circunstancias porque era lo único que podía hacer. Me escondía a orar en cualquier lugar donde pudiese esconderme. Me metía en los closets, me iba al techo de la casa, tomaba el teléfono para hacer que estaba hablando con alguien y estaba hablando con Dios. Así fue que perseveré todo ese tiempo. Y de hecho no sé ni por qué les estoy diciendo esto, pero el punto es que hay gente que se apantalla y se impresiona con predicadores que viajan por el mundo predicando, que están por los medios, por las redes sociales, que escribimos libros, que se convierten en bestsellers y se impresiona. Y de hecho mucha gente me escribe, mucha gente se me acerca y mucha gente me dice esto, yo quiero tener un ministerio como el de usted y yo quiero aprender, discipúleme, yo quiero hablar así como usted, yo quiero esa sabiduría. Y yo lo único que le digo es, ¿tú estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a sufrir? Porque realmente la sabiduría no viene por leer mucho, aunque hay que leer mucho. La sabiduría viene por procesos. Y son procesos que tú no puedes pasar por ellos como te dé la gana, tienes que pasar por ellos abrazando la cruz. Y entendiendo que el evangelio de Jesucristo es un evangelio que no vino a hacer promesas de solo prosperidad y vida plena. La cruz tiene dos brazos.
Pero últimamente parece que la cruz de los evangélicos de este tiempo solo tiene un brazo. El otro brazo tiene otras facetas que no necesariamente es agradable. Y además recuerden que la cruz está enterrada en la tierra. Y esos son simbolismos que nos muestran que el evangelio no es una religión. Y el que ha venido al evangelio creyendo que esto es una religión se equivocó, porque el evangelio no es una religión. El evangelio fue Dios visitando a la tierra y enviando al Espíritu Santo, reconociendo que el ser humano no tiene la capacidad, no tiene la fuerza para vivir como se requiere vivir en el reino de Dios. Y Él, entendiendo que es imposible para el hombre vivir a la altura de Jesús, envió al Espíritu Santo para darnos el poder, la fuerza, la gracia que humanamente no tenemos para poder soportar las aflicciones del tiempo presente y vivir conforme al Señor. Pero por eso Él hizo bien claro, el que se abraza a la cruz tiene que estar dispuesto a morir. Y los cristianos de este tiempo tienen un serio problema, y es que no quieren sufrir y no quieren morir. Todo lo que quieren es placer y todo lo que quieren es planificar su bienestar. Y el que tiene esa mentalidad no va a llegar lejos. Y usted va a disfrutar unas cuantas cosas de poco valor. Pero no va a conocer nunca lo que es la felicidad verdadera. Y yo le voy a ser bien honesto. Antes de yo conocer a Cristo, yo nunca había sufrido tanto. Después de conocer a Cristo, ahí fue donde sufrí de verdad. Sin embargo, nunca había sido tan feliz como ahora que tengo al Señor. Así que, ¿cómo es eso? Tanto sufrimiento y ahora eres más feliz que antes. Bueno, pues aunque no logres entenderlo de momento ahora, esa es la verdad. Quiero decirles que pudimos sobrellevar todas estas pruebas. ¿Cómo pasó? Pues primero fue con mi mamá. Mi mamá fue mi peor enemiga cuando yo le di mi vida a Cristo. Y yo comencé a orar y ayunar por ella, orar y ayunar por ella. Y me costó mucho trabajo porque ella era la que mayormente yo tenía en casa. Y mi mamá es una mujer pequeñita pero agresiva. De esas mujeres de armas tomadas. Esposa de militar. Y ella se creía general de 5 estrellas. Y ella fue muy fuerte, muy dura. Y recuerdo ya no aguantar más, porque para que tenga una idea, un día estoy orando, Dios me habla y sentí que esa palabra era para mi mamá y creyendo que yo la iba a bendecir. Y ella estaba en la cocina y yo me acerco a donde ella con la Biblia en la mano y le digo, con esa alegría tan tremenda, mis ojos cristalinos de las lágrimas, y le digo, mami, quiero compartirte esto. Y cuando ella me vio con la Biblia en la mano, había una olla de agua caliente hirviendo. Y ella empezó a gritar mis insultos y agarró la olla y me la puso aquí en la cabeza. Y me dijo, di una palabra y te derramo esta agua hirviendo por encima. Y yo sentí el vapor así al lado mío. Y yo cerré la Biblia, me retiré y me fui. Esa dinámica fue la que yo viví. Así que tuve que orar mucho por ella y recuerdo un día salir en ayuno para la universidad y mi mamá pues muy preocupada me dijo, pero ¿por qué te vas? Y yo dice, estoy apurado, me tengo que ir y no te preocupes, yo resuelvo. Pero nada, yo pensaba seguir ayunando hasta que esa piedra ablandara.
Y entonces llego al otro día, ¿quieres comer? No, no tengo hambre. Digo, llego ese día y no. Y al otro día me voy por la mañana y me dice, mira el desayuno, esto guárdalo. Y me fui. Y ella, cuando regresó al otro día, yo no sé, no recuerdo ni qué excusa le di. Cuando llegó el tercer día y salí, ella recuerdo que gritando me dijo, si tú vas a seguir sin comer y tú te quieres morir, cuando llegues yo te voy a ayudar. Y cuando llegué, recuerdo cuando estaba acercándome a la casa, le dije al Señor, Señor, dime qué hago. Dígame qué hago porque yo sé que mi mamá llegó al límite. Y Él me dijo, tranquilo, come. Y cuando llegué, pues, ella me gritó, porque ella me esperó afuera. Y cuando yo llegué, ella me gritó y me dijo, dime si vas a comer. Y yo le dije, sí, mamá, voy a comer. Entonces, sírveme. Y el asunto es que cuando entro, pues siento un ruido en el laundry room, en el cuarto de laundry, donde se lava la ropa. Entonces veo allí una pared rota y un señor extraño allí trabajando, tratando de destapar una tubería. Pero había un desastre. Yo voy donde mi mamá y le digo, mamá, esta noche el evangelista G.J. Ávila tiene una campaña en una ciudad cercana a la nuestra. Yo te invito a que vayas conmigo. Y mi mamá me abrió aquella boca y me dijo, tú estás loco, que cómo te ocurre. Mira cómo está la casa. Y mi mamá era o es, pero por ahí, más o menos. Esas mujeres que son obsesionadas con la casa. Y ella me dijo, mira cómo está esa casa y mira cómo está esa pared rota, mira la asquerosidad que hay aquí, cómo a ella te ocurre invitarme. Y el asunto es que de momento el plomero sale para afuera y la mira y se le queda así mirando y le digo, oiga señora, yo le voy a decir una cosa a usted. Su hijo la acaba de invitar a esa campaña. Más vale que usted vaya y se arrepienta. Porque si usted no le da su vida a Cristo, Él va a venir pronto y usted se va a quedar. Y cuando Él le dijo eso, yo dije, oh my goodness, si Él supiera con quién está tratando. El asunto es que yo me le voy detrás a Él y mi mamá también. Y cuando llegamos al laundry room, lo encontramos de rodillas, con la mano en la pared. Y estaba ahí diciendo algo. Y el asunto es que mientras él oraba, se sentía un ruido. Y él agarra un varillón enorme y cuando lo mete, él dice, mire señora, yo he tratado todo el día de destapar esto. Yo no fui el que lo destapé. Está destapado, ya todo está resuelto. Váyase para la campaña. Y entonces ella me dijo, pero ¿y esa pared? Y yo le dije a mi mamá, mañana yo te la arreglo. En mi vida yo había bregado con cemento. Y le dije, mamá, yo te la arreglo mañana, no te preocupes. Y entonces ella me dijo, ok, pues me voy a vestir. Y se fue conmigo esa noche y esa noche le dio su vida a Cristo. Y ahora, ahora pues tengo una aliada, pero mi papá cuando se enteró que mi mamá se había convertido pues se puso peor que antes. Así que la historia pica y se extiende. Y yo pues quiero continuar con la historia porque no sé, algo me siento que debo continuar. El punto es el siguiente, hermano, que mi papá me amenazó
con divorciarse de mi mamá si yo continuaba influenciando a la familia. Me decía, por culpa tuya, ella le dio su vida a Cristo. Esto yo no lo voy a permitir. Tú vas a ser el culpable del divorcio de nosotros. Luego mi hermana me encontró en la habitación orando y ella entró a la habitación, se tiró al piso de rodillas y a llanto me rogó que dejara al Señor. Mi hermano igual. Y yo decidí perseverar porque yo creí que el Señor iba a cambiar nuestra situación. Hasta que mi papá no pudo más y me botó de la casa. La primera vez que me botó de la casa no le hice caso, la segunda vez tampoco, pero ya la tercera vez que me botó de la casa, yo dije, qué bueno, porque yo me quiero ir. Un amigo de la escuela me dijo que él le había contado a sus padres lo mucho que yo sufría y que sus padres le habían dicho, dile a tu amigo Rey que si lo vuelven a botar de la casa, que se venga a vivir con nosotros. Nosotros lo vamos a albergar, le vamos a dar todo, lo ayudamos a que termine de estudiar y que no se preocupe que nosotros nos convertimos en su familia. Y ellos eran cristianos. Así que yo dije, aleluya, qué bueno. Así que cuando me botó por tercera vez, yo dije, yes. Y llegué y entré a mi habitación y empecé a echar mis cosas en la maleta y no sé cuánto. Y de momento el Espíritu Santo me dice, ve de rodillas que tengo que hablar contigo. Así que me voy de rodillas como para despedirme de mi habitación. Y decirle, Señor, ya no estaré más aquí. Gracias por darme esta oportunidad de salir. Gracias por esta puerta que abriste para yo poder salir. Ahora voy a tener paz. Ahora voy a descansar de este infierno. Y el Espíritu Santo me dice, tú no vas para ningún sitio. Y yo le dije, Señor, ¿por qué me haces esto? Y Él me dijo, porque yo te escogí para sufrir. Porque yo te escogí para sufrir por amor de tu familia. Te escogí para que mostraras mi amor incondicional a tu familia. Te escogí para que tu familia a través de ti me conozca a mí. Te escogí para que fueses tú el que pagues el precio por toda tu familia. Te escogí para que seas tú el que eches fuera a Satanás de tu casa. Cuando un cristiano sufre y padece por amor a Jesucristo y soporta con paciencia la persecución y el maltrato, Satanás huye de tu casa. Aunque hayan 4 que lo inviten, por causa de la luz de uno solo, él no puede soportar y se tiene que ir. Y Satanás se fue de mi casa. Yo decidí quedarme en obediencia al Señor. Y tan pronto me quedé en mi casa y decidí soportar lo que fuese, mis tíos y tías comenzaron a convertirse a Cristo, mis abuelos de parte de madre se convirtieron a Cristo, mi hermana se convirtió a Cristo, mis primos comenzaron a convertirse a Cristo y fue una avalancha de conversiones impresionante. Ya yo no estaba solo, bendito sea el Señor. Y supe que fue tan sabio obedecer al Señor y entender que la vida no es para ser feliz. La vida es para aprender
a amar al Señor y estar dispuesto a padecer por amor de su nombre hasta que Él quiera. Y haciendo eso, uno es feliz. Y el asunto es que la felicidad del ser humano uno se la tiene que dejar a Dios. Porque el que quiera buscar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de Él la va a ganar. Y es por eso necesario que nosotros entendamos que nosotros no vamos en pos de la felicidad, nosotros vamos en pos de Cristo. Gracias. Gracias. Repito lo último que dije. Excelente. Repito lo que dije al final. El ser humano no debe ir en pos de la felicidad. El ser humano debe ir en pos de Cristo. Él se encarga de lo demás. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nosotros los seres humanos tenemos nuestras prioridades trastocadas y por eso las cosas nos salen mal. Y es importante que entendamos esto. Pues sabes, estando bajo estas circunstancias, las cosas siguieron empeorando en el caso de mi papá. Y el asunto es que un día mi abuelo se muere. Y eso para él fue un golpetazo muy fuerte. Y al poco tiempo mi abuela también se muere. Y recuerdo que cuando se murió su mamá, mi mamá en el funeral se me acerca y me dice: hijo, tu papá quiere que tú despidas el duelo. Y yo le dije a mi mamá: mamá, tú sabes lo que va a pasar. Para empezar, yo nunca en mi vida he despedido un duelo. Pero yo lo único que voy a poder hacer es hablar de Jesús. Y si yo hablo de Jesús, tú sabes lo que va a pasar. Y ella me dijo: ese es tu problema. Yo vine a decirte a ti lo que Él me dijo. Yo cumplí, allá tú. Si quieres no hacerlo, no lo hagas. Y yo le dije al Señor: Señor, yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer porque me voy a buscar un problema. No lo voy a hacer porque aquí se va a formar un lío. El funeral estaba lleno de militares. Coroneles, capitanes, tenientes. Aquello era la plana mayor. Creo que un general estaba también. Mi papá es oficial del ejército. Mi papá era muy conocido, inclusive entre políticos. O sea, había mucha gente allí importante. Y entonces cuando le dije al Señor: Señor, yo no voy a hacerlo, el Espíritu Santo me dijo: lo vas a hacer. Bueno, entonces yo esperé a que un señor vestido con unas sotanas de colores echara una agüita y unas gotas de no sé qué y dijera unas oraciones ahí, dichas de memoria y unas cosas así como. Y yo esperé todo ese proceso y cuando él terminó, pues entonces me hicieron la señal. Y yo recuerdo que cuando yo me levanto, mi corazón me iba a salir por la boca. Yo estaba aterrorizado. Y cuando yo veo toda esa gente, y mi papá sí, muy orgulloso de estar rodeado de tanta gente importante. Yo digo: oh Dios mío, yo soy hombre muerto hoy. Y agarro el micrófono y yo dije dentro de mí: Señor, en tu nombre. Y comencé a hablar. Yo no recuerdo qué yo dije. Pero porque yo estaba así como, metido así como en una burbuja. Y yo hablaba y hablaba, pero como que yo no escuchaba nada. Yo estaba así como observando.
Y yo hablaba y hablaba. Y de momento empiezo a ver gente. Y empiezo a ver esos hombres militares bajando las cabezas, abrazándose a sus esposas. Y empiezo a ver como algo extraño. Y dice, padre, esto se está saliendo de control. Y el asunto es que cuando estoy terminando, yo veo que mi papá, que estaba en la parte de al final atrás, empieza a correr entre la gente. Y yo dije, aquí fue. Y él empezó a meterse entre la gente acercándose a mí. Y yo dije, se fastidió esto. Así es que yo cogí, me quedé callado con el micrófono en la mano. Y yo dije, yo me voy a quedar aquí para que todo el mundo vea lo que va a pasar. Así es que él llegó. Y cuando llegó, me abrazó. ¿Sabe? Mi papá siempre me dijo toda su vida, los hombres no abrazan a los hombres. Y yo nunca supe lo que era un abrazo de mi papá. Dicho sea de paso, cuando él corrió detrás de mí, la familia de él venía corriendo con él. Y yo lo escuchaba cuando le decían, deja a tu hijo quieto, déjalo, no te das cuenta que Dios está con él. Y su familia son todos inconversos, ninguno es cristiano. Y su familia le decía, déjalo quieto, no lo toques, no lo molestes, no te das cuenta que tu hijo está con él. Y él se me paró a frente, él es así grande como yo y así con su uniforme y todo. Y él viene y me abraza, así pero ¿verdad? Suave. Me abraza y me dice, a partir de este momento no te molesto más. ¿Tú quieres servirle a Dios? Sírvele a Dios. Me casé con esta mujer de Dios. Profetas, pastores bendijeron nuestra relación. Profetizaron que nosotros seríamos y que un matrimonio que bendeciríamos a las familias en las naciones. Y yo decía, pero esta gente está loca. Pero ¿qué están diciendo esta gente? O sea, estamos hablando de que nosotros teníamos 21 años. Y nosotros ya éramos pastores cuando nos casamos. Y entonces ellos empezaron a decir esas cosas así tan extravagantes. Yo decía, bueno, es que estamos en una boda y están emocionados y no esas cosas. Yo nunca pensé que esas palabras realmente se iban a cumplir. Pero yo recuerdo decirle a mi esposa, decirle, Mildred, yo nunca seré como mi papá. Y yo nunca voy a ser como él, nunca seré un hombre como él, nunca seré un papá como él y nunca seré un esposo como él. Yo soy creyente, yo conozco las escrituras, nosotros vamos a formar un hogar diferente, principios diferentes, todo va a ser diferente. Nosotros vamos a invitar a Dios a habitar en nuestra casa y ella confió en eso. Lo que pasa es que con la boca es fácil hablar, porque del dicho al hecho hay un gran trecho. Y ahí me di cuenta cuando me casé y cuando comenzamos a convivir, ahí yo me di cuenta que la vida matrimonial no es tan linda como la pintan los poetas. Los cantautores nos han engañado. Y nos han hecho creer que el matrimonio es la cosa más maravillosa del mundo. Y nos han hecho creer que el amor es una cosa, que eso está ahí. Y cuando es amor así verdadero, eso está ahí, que nunca se apaga. Y eso está ahí, y la pasión y todo ese tipo de cosas. Y yo me di cuenta, al soltón, me di cuenta que la luna no es de queso, ni se come con melao. ¿Por qué digo esto? Miren, señores, porque probablemente ya ustedes han experimentado lo siguiente. Probablemente ustedes han experimentado que por más compatible que parecían ser ustedes cuando eran novios, la realidad es que ustedes fueron criados en dos hogares diferentes. Y estamos hablando de dos culturas familiares diferentes.
Aparte de que ustedes tienen genes diferentes y tienen temperamentos diferentes. Y ustedes tienen familias diferentes. Y como para ponerle un cherry al pastel, ella es mujer y tú eres hombre. Y eso ya a la soltada implica que entre nosotros hay unas diferencias tan y tan grandes. Porque tú piensas de una forma, yo pienso de otra. Tú percibes la vida de una manera, yo la percibo de otra. Tú eres súper emocional y yo soy práctico. Y tú eres súper romántica y yo soy fuego y pasión. Y tú quieres unas cosas en unas prioridades y yo tengo otras prioridades, etcétera. Pero encima de eso, yo vengo de un mundo machista y vengo de un mundo militar. Y yo siempre rechacé eso. Pero señores, fueron 21 años viviendo en ese régimen. Yo abrí mis ojos en un campamento militar en Alemania. Luego en Estados Unidos y finalmente en Puerto Rico. Yo no vi otra cosa que hombres así. Hombres que entendían que el centro del universo éramos nosotros los hombres. Y las mujeres son seres para servir a los hombres. Y que la mujer necesita desarrollar la habilidad de complacer. Y para eso sirven, para eso están las mujeres, para complacer a los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Yo repito, yo rechazo esa filosofía. Pero yo estoy acostumbrado a una mujer, mamá, que ella le servía de alfombra a mi padre. Yo estoy acostumbrado a ver una mujer, mamá, que cuando mi papá llegaba, ella lo rodeaba con servicios VIP. Al primero que le servía era él. Y lo mejor se lo servía a él. Y siempre le servía con vajillas finas, con cubiertos finos, porque para él es todo lo mejor. Era pleitesía, era y con todo y eso, mi papá adulteró, se enredó con una compañera del cuerpo militar. Nos enteramos que embarazó a esa señora una vez y mi mamá por poco lo abandona, pero decide perdonarlo y él la embaraza por segunda vez. Y ya esto fue insoportable. Pero ese tipo de hombre fue mi papá. Y mi papá nunca pidió perdón. De hecho, cuando él un día me golpeó muy duro, muy fuerte, me hizo daño físicamente. De hecho, perdí el conocimiento por unos segundos. Él nunca pidió perdón. Y él dijo, los hombres no piden perdón, los hombres no expresan amor. Y yo nunca estuve de acuerdo con nada de eso. Pero me desarrollé sintiendo que ser hombre era tener un lugar privilegiado. Entonces, ¿qué pasa? Me caso con Mildred, que viene de un hogar extremadamente matriarcal, donde su mamá es el centro del universo. Entonces, ella viene de un hogar donde las mujeres son las que tienen dominio del mundo, donde ellas son las reinas y ellas son las que toman todas las decisiones. Ella viene de una familia donde el vientre de mi suegra solo parió mujeres y solo tuvo hijas. Y las hijas de mi suegra, mayores que mi esposa, se casaron y todo lo que tuvieron fueron hijas e hijas e hijas. Aquello no había esperanza para un hombre en ningún sitio. Aquellos espermatozoides Y que entraban a su útero se quemaban, eran destruidos, eran calcinados, no sé qué pasaba. El asunto es que no había alternativa para hombres en esa familia. Y entonces,
Para colmo, los maridos de sus hermanas se divorciaron de ellas y el único sobreviviente he sido yo. Bueno, en realidad queda otro, mi suegro. Pero mi suegro es ese tipo de hombre que es así como bien, pero sumamente flemático. Ese tipo de hombre que él no compone nada. Él es así como un adorno en su casa. Y entonces mi suegra es la que decide todo y ella es la que tira y ala. Ella lo peina como un muñequito, lo recorta. Ella le escoge la ropa, hasta la ropa interior le escoge. Él se pone lo que ella le diga. Y entonces él sigue instrucciones y ella le dice, siéntate aquí, y él se sienta. Y usted ve que no se mueve hasta que le den la próxima instrucción. Entonces, señores, ¿qué sucede? Mi esposa viene de un hogar así y estuvo 20 años viendo que los hombres, pues, necesarios para quedar encinta. Pero fuera de eso, las mujeres son las que todo lo organizan, las que todo lo planifican. Ellas son las que están todo el tiempo mirando hacia el futuro. Ellas son las que toman, ellas son las que presupuestan, son las que deciden cuándo comprar una casa, cuándo no la venden, qué hacen, qué no hacen. Y si él maneja el auto, ella es el GPS de él todo el tiempo. Agarra por la derecha, agarra por la izquierda. Es más, vamos a estacionarnos. Estaciónate aquí. ¿Y sabes algo? Yo vengo de una cultura donde yo no soporto que una mujer me dé órdenes. Porque las órdenes las damos nosotros. Entonces, yo, que me siento muy hombre, yo someterme a una mujer que está todo el tiempo dándome órdenes, lo siento. No me faltes el respeto, porque eso es una falta de respeto. Y si ella me sugería, mira, estacionate aquí, cállate la boca y no me digas dónde me voy a estacionar. Y comencé a perder el control. Comencé a darle puños al volante. Comencé a gritarle con ira y a faltarle el respeto y a decirle los insultos más horribles que usted se puede imaginar. Y el hombre que yo juré que nunca me convertiría, me convertí en ese tipo de hombre. En ese tipo de hombre que todo el tiempo estaba de mal humor. Y todo el tiempo resistía todo. Entonces yo era extremadamente exigente. Y nada me complacía. Mi esposa lloró mucho. Porque ella se casó creyendo en la promesa de un hombre de Dios. Que le había dado su vida a Cristo y se había comprometido que jamás sería como su padre. Ella sufría mucho y lloraba y oraba. Y yo la veía sufrir y yo me conmovía, pero yo no podía dar mi brazo a torcer. Porque si tú lo que quieres es dominarme, jamás lo vas a lograr. Y cada vez porque ella siempre me decía, pero sí que yo lo que quiero es ayudarte. Y yo le decía, no me ayudes. No me ayude. Yo no necesito la ayuda de nadie. Cuando yo quiero una ayuda, yo te la pido. Porque yo sé lo que tú quieres. Tú lo que quieres es tomar control. Y no te lo voy a permitir. Voy a levantar un muro y te voy a aplastar. Te voy a aplastar y no va a quedar nada de ti. Así yo le hablaba a mi esposa. Para luego pararme en un púlpito y predicar un tremendo mensaje del amor de Dios. Y ella en primera fila soportando escuchar de la boca de su esposo palabras sublimes del reino de Dios con la misma boca con que le había insultado de camino a la iglesia. Me da vergüenza tener que reconocer que tuve una doble vida. Que en un momento dado que ni cuenta me di cuando ocurrió el shift donde yo dejé de ser ese
ese hombre tan gentil, tan amable, un hombre tan especial, que había aprendido a tratar a la gente, que había aprendido a abrirle el corazón a la gente, y de momento, dentro de mi casa, me convertí en un soberano monstruo. Exigente en la casa, porque imagínese usted, yo me acostumbré a vivir en un campamento militar que todo tenía que brillar. Entonces yo llegaba a mi casa y mi esposa, como toda recién casada, iba a la puerta a recibirme. Con esa alegría de bienvenido a casa. Y yo era mirando por encima de su hombro a ver si todo estaba en orden. Y yo recibía su cariño, ay, qué bueno, pero tan pronto yo veía algo fuera de lugar, ahí explotaba a insultarla. Te tengo aquí en la casa, no trabajas y ni sirves para poner las cosas en su lugar. Mentira, todo estaba bien, pero cuando uno viene de un ambiente tan perfeccionista, donde todo tiene que estar ahí, es bien difícil, es muy difícil. Y mi esposa, que siempre se distinguió por ser una mujer que siempre se estaba riendo, siempre tenía una sonrisa, siempre tenía un gozo a flor de piel, comencé a verla marchitarse, comencé a verla apagarse, comencé a observar que empezó como a perder aquella chispa que la embellecía tanto. Y todo siguió así hasta que supe que mi esposa estaba embarazada. Porque eso sí, yo podía tener muchos defectos, pero yo siempre fui un hombre que amé a los niños. O sea, yo sé que no es normal que hayan varones que sean tan apasionados con los niños. Yo me gozo como usted no se imagina y yo disfruto estar en este lugar porque yo sé que si ustedes están aquí es porque usted como hombre ama a los niños. Pero yo no estoy acostumbrado a eso, por lo menos en mi cultura, yo no estaba acostumbrado a eso. Y sin embargo yo desarrollé pasión por los niños y a mí me encantaban los niños. Y yo desde que era adolescente, yo dejaba cualquier cosa con tal de ir donde un niño y jugar con él. Y yo soñaba con los hijos que yo iba a tener. Y yo soñaba con tratar de imaginarme su rostro. Disfrutaba mucho el pensar que un día voy a ser papá. Quiere decir que cuando mi esposa se embarazó, pues ahora como que algo empezó a cambiar. Pero no duré mucho. Seguí en las mismas. Y solamente me preocupaba un poco cuando ella, a llanto, de dolor y de tristeza, se abrazaba a su vientre, a su bebé en el vientre. Y de momento como que me daba como un poco de susto de que eso se fuese a transmitir a la bebé. Dicho sea de paso, fue otra mujer. El asunto es que cuando nace nuestra primogénita, yo estoy en la sala de partos y yo estoy allí con aquella emoción, con aquella alegría. Y recuerdo que el médico, tan pronto nace la niña, él me la pone en las manos. Y tan pronto yo la recibo, yo hago una oración en mi corazón y le digo al Señor, Señor, yo lo único que deseo para mi hija, y es la única petición que te elevo a ti, es que mi hija se apasione por ti, que mi hija te ame. Señor, que mi hija te ame. Señor, que mi hija te ame. Eso es todo lo que te pido, que ella te ame. Y el Espíritu Santo me dijo, Rey, a la medida que ella vea la personalidad de Cristo en ti, a la medida que ella te vea en la casa, comportándote como Jesús, a esa medida tu hija aprenderá a amarme. Y en ese momento, hermano,
en fracciones de segundo, yo entendí claramente lo que eso significaba. Yo entendí que el Señor me dijo, Rey, el futuro eterno de tu hija, el futuro eterno de tu hija va a depender de que ella pueda observar la personalidad de Cristo en ti. Rey, tu hija se va a perder si tú sigues comportándote en tu casa de la forma como te comportas. Rey, tu hija va a aborrecer la iglesia. Tu hija va a huir de la iglesia. Tu hija no va a querer mantenerse en la iglesia si tú sigues con los conflictos con tu esposa. Si tú sigues tratando a tu esposa de la forma en que la trata. Rey, tu hija no va a perseverar por el tremendo ministerio de niños que tú tengas en la iglesia. Porque podrá ser el mejor ministerio de niños que haya. Pero tu hija no va a responder al evangelio por el ministerio, va a responder al evangelio por lo que ocurre en su casa. Tu hija, escúchame bien, tu hija nunca me va a amar más a mí de lo que tú amas a tu esposa. Porque yo recuerdo que a llanto, con mucho dolor en mi corazón y vergüenza, le dije al Señor, pero Señor, está bien, yo sé que yo tengo que cambiar, yo sé que este ambiente no lo puedo mantener en mi casa, yo sé que algo tengo que hacer, pero por favor, dame cuáles son los pasos, qué es lo primero que tengo que hacer para ganar a mi hija para Cristo. Y yo otra vez, enfocado en mi hija. Y el Espíritu Santo me dijo, la mejor forma de evangelizar a un hijo es dedicándote a amar a su mamá. Porque los hijos aman a Dios tanto como papá y mamá se aman entre sí. Y usted dirá, pero pues, yo vine a un retiro de niños y vine a un retiro de paternidad y vine a un retiro de, y aquí lo que están es hablando de matrimonio. Pues permíteme decirte que la razón de ser de un niño son sus padres. Porque los niños no saben quién es Dios. El primer concepto de Dios que ellos desarrollan es papá y mamá. Y por eso es que cuando la imagen de papá y mamá es una imagen distorsionada de discusiones, de pleitos, de discordia, de maltrato, de deshonra, de irrespetuosidad, cuando eso es lo que ellos observan, esa es la imagen que ellos desarrollan de Dios. Porque repito, el primer concepto de Dios que nuestros hijos desarrollan son sus padres. Son sus padres. No sé a qué hora es el break, porque... ¿Ah? Cuando yo quiera, ok. Pues voy a decir esto último para irnos a un break y después continuamos. ¿Les parece? ¿Ah? Bueno, como quiera lo iba a hacer. El punto es que yo me fui a llorar y a arrepentirme. Y recuerdo que ese día yo le dije al Señor, Señor, yo soy pastor. Yo me he leído la Biblia. Yo predico la palabra. Yo predico tu palabra con mucha elocuencia. Pero yo reconozco que todo lo que he leído y todo lo que predico no ha sido suficiente para yo aprender a vivir el evangelio en mi casa. Yo me convierto a Cristo otra vez. Yo le doy mi vida a Cristo otra vez. Y yo te pido, Señor, que tú me des la capacidad de poder comenzar a leer la Biblia nuevamente y que tú me enseñes la Biblia, no para yo predicarla, no para yo enseñarla. Te pido por favor que tú me enseñes a aplicar todo lo que yo lea de la Biblia, aplicarlo
a mi vida en casa. Y yo no voy a predicar de otra cosa que no sea de lo que yo estoy practicando. ¿Por qué? Porque yo reconozco que yo, aunque caminaba en lo sobrenatural, y aunque creía estar apasionado por Dios, no obstante, yo era un hipócrita. Porque no hay duda que es una hipocresía decir amar a Dios y no ser capaz de amar a la persona que se acuesta conmigo todos los días. Y usted dirá, pero pastor, no sea tan duro. Es que usted tenía una esposa difícil. Pues ¿sabe qué? No, porque todos nosotros nos casamos con una persona difícil. ¿Por qué? Porque es que Dios es tan sabio que Él siempre le ha dado por cónyuge a una persona con la habilidad de sacar de ti todo lo malo que tienes por dentro. Entonces, eso es lo que te da la impresión que él o ella es difícil. Y no es eso. Es que ella es y él es el instrumento de Dios para sacar de ti todo lo malo que tienes por dentro. ¿Y qué ocurre? Dios utilizó a la persona perfecta en mi vida para sacar a la luz todo el rey Matos oculto, el que estaba escondido, el que yo no sabía que estaba ahí dentro. Y después del break seguiremos hablando. Pero antes de retirarme, quiero presentarles mis libros. ¿Sabes? Yo no soy escritor, yo no estudié lingüística ni literatura ni nada de esas cosas. Y este es el tipo de respuesta de Dios a una oración nunca hecha. Porque yo nunca le pedí a Dios, Señor, concédeme escribir un libro. Nunca se lo pedí. Eso fue algo que nunca estuvo en mis expectativas. Y me sorprendió que Dios comenzó a hablarme y a decirme, Rey, tienes que escribir, tienes que escribir. Pero Señor, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? Porque yo no sé a qué te refieres que tengo que escribir. Y de ahí en adelante comenzaron gente que yo no conocía a decirme, pastor, usted le debe un libro a la humanidad. Y yo iba a un aeropuerto y se me acercaba una persona que yo no conozco y me decía, Señor, usted deténgase un momentito, usted no me conoce, pero tengo que decirle algo. Usted le debe un libro a la humanidad. Eso me muestra el Señor. Estaba en un taxi y una persona que estaba compartiendo el taxi conmigo me dice, Señor, con el permiso, perdóneme que lo interrumpa, usted le debe un libro a la humanidad. Estoy en la iglesia, me están celebrando el cumpleaños y viene una hermanita y me dice, pastor, yo no tengo un regalo para usted, pero tengo este marcador de Biblia que le quiero regalar. Y cuando leo el marcador de Biblia, usted le debe un libro a la humanidad. Y yo decía, oh my goodness, ¿qué es esto? Pues nada, mi esposa un día me dijo, yo estoy cansada de escucharte que vas a escribir y no acabas de escribir. Siéntate a escribir. Y dice, pero es que yo no puedo. Agarró mi agenda, le hizo una X así. Y llamó a mi oficina y le dijo, mire, mi esposo va a estar encerrado 2 semanas escribiendo. Y todo el mundo tranquilo. Y yo la miro así como que... amén. Porque cuando tú aprendes a desarrollar oídos para el Espíritu Santo, independientemente de quién venga. Repito, cuando tú empiezas a desarrollar oídos para el Espíritu Santo, independientemente de quién venga. Si lo rechazas, a Dios rechaza. Y el asunto es que Dios puso al lado de un hombre a una mujer que en muchas ocasiones va a ser voz de Dios para su esposo. Y que en muchas ocasiones va a ser profeta de Dios para su esposo. Y si nosotros
no aprendemos a desarrollar oídos para oírla y a reconocer que es Dios el que nos está hablando, vamos a tropezar, vamos a tropezar. Hay veces que ellas lo toman tan en serio que traen voz de Dios y también voz de mujer que le encanta el asunto. Pero en el proceso, uno empieza a calibrarse. Uno empieza a escuchar y decir si esto es de Dios. Y hay otras cosas que uno dice, tranquila. Y en ese proceso uno empieza a calibrarse. Bueno, pues así fue. Así que escribí el libro. Y para sorpresa mía, hermano, cuando nadie conocía quién era Rey Mato, llego a Miami, voy a Expolit. El libro se presenta en Expolit. Y ese año entró en competencia con libros tan importantes como los mejores autores que usted pueda conocer. Luis Palau, y venga por ahí para abajo, Marcos Sweden, un montón de libros que se escribieron ese año. Y para sorpresa mía, un libro que, vuelvo y repito, nadie conocía al autor. Ese año le otorgaron el mejor libro del año, otorgado por CEPA, la organización CEPA, y también se ganó el Golden Medallion Award como el mejor libro del año. En este libro prácticamente lo que hago es exponer lo que acabo de exponer ahora y dar herramientas. Escucha esto bien. Poner herramientas en las manos de los padres, de los pastores y de los ministros que enseñan a niños y maestros que enseñan a niños cómo ganar el corazón de un niño al estilo de Dios y de una manera bíblica y balanceada. El libro es una joya porque aquellos que quieren hacerlo bien con sus hijos y con los niños con quien usted ministra, el libro le va a ayudar un montón. El segundo libro que escribí es uno de mis preferidos. Se titula La mujer, el sello de la creación. Entonces imagínate tú, Dios escoge a un hombre que viene del mundo que vengo yo, que vengo de tratar a mi esposa como la trataba, y de momento Dios me da esta revelación. ¿Y sabe por qué el Señor me dio esta revelación? Me la dio porque un día fui frustrado a orar, me metí en un ayuno y en oración le dije al Señor, Señor, yo estoy frustrado porque yo no entiendo a la mujer. A la verdad que la mujer es lo más complejo que tú has creado en la vida. Las mujeres son tan difíciles. Entonces, tú las amas y nunca se conforman con el amor que le das. Son como barriles sin fondo que mientras más les dan, más te piden. Y yo a duras penas me estoy desgastando por amar a mi esposa y ya yo dejé de pelear, ya yo no peleo. Y ahora es cuando más me señala mis faltas y mis errores. Entonces yo no entiendo a las mujeres, qué exigentes son y no sé cuánto. Y yo ahí quejándome con Dios. Y Dios, en medio de aquel retiro, comenzó a mostrar, porque yo le dije al Señor, Señor, si tan solo tú me mostraras cómo fue que tú la diseñaste. Porque si yo entiendo el diseño, bueno, pues está bien, fluiré con ese entendimiento. Pero yo no entiendo cómo la creaste, para qué la creaste, con qué propósito, por qué la hiciste, cómo la hiciste. Y todas esas preguntas Dios me las contestó. Y cuando terminé de llenar mi libreta de notas y notas y notas, yo supe que esas notas se tenían que convertir en un libro. Es un libro que me inspira, yo lo leo. Aun cuando yo soy el autor, yo lo leo porque me refresca y me llena de fuerza y me llena de ánimo para amar a este ser que es lo mejor que Dios creó en toda la creación. Y bueno, se lo recomiendo primero para hombres y luego para mujeres que necesitan saber quiénes son en Dios. Y se lo recomiendo a los jóvenes que se quieren preparar para el matrimonio. Pero el mejor de mis 3 libros es este. Se titula Cuando el sexo no es suficiente. ¿Por qué lo titulé así? Tú sabes que cuando están en la mesa los 3 libros,
Entonces la gente coge el de los niños. Ay, qué lindo. El de la mujer. Ay, qué tremendo. Entonces a mí me da pena. ¿Sabes por qué? Porque el libro no habla de sexo. Y todo el mundo jura que esto es. ¿Me entiende? Mire, el libro no habla de sexo. El libro se enfoca en el carácter cristiano dentro del matrimonio. ¿Por qué? Porque miren, si fuera por sexo nadie se divorcia. Sería muy raro los que se divorcian por sexo. La mayoría de la gente tienen buen sexo y se divorcian porque no pueden soportar el carácter y la manera hostil y áspera con la que se tratan el uno al otro. El libro lo que está diciendo es, el sexo no es suficiente para que un matrimonio dure toda la vida. El libro lo que está diciendo es, el sexo no es lo más importante. Es importante, pero no es lo más importante. Porque lo que hace feliz a una pareja no es el sexo. Yo hice una encuesta entre muchos hombres y pregunté, ¿qué tú prefieres, buen sexo o tener una buena amiga? Y yo estaba jurando que el 80% de los hombres me iban a decir, buen sexo, olvídate, eso es lo que quiero. Pero es increíble que sobre el 70 y pico de hombres su respuesta fue, prefiero una buena amiga que buen sexo. Porque si yo tengo por esposa a una gran amiga, sé que voy a tener buen sexo. Me quedé con la boca abierta. Y eso fue lo que me inspiró a escribir este libro. Este libro lo que hace es educarte en cómo transformar ese majayo carácter que te caracteriza. Cómo tú tomar dominio, cómo tú controlar esas pasiones que distorsionan el tono de tu voz y hieren el corazón de tu cónyuge. Este libro es tanto para hombres como para mujeres. Donde les enseño cómo comunicarse, cómo hablar, cómo manejar los conflictos, cómo manejar los problemas, cómo sanar situaciones difíciles, infidelidades que nunca se terminaron de sanar, cómo trabajarlo, etcétera, etcétera. El libro no habla de sexo. Si hay un libro que tú necesitas darle a gente que tienen problemas de compatibilidad, es este libro. Si es un libro que los jóvenes necesitan leer antes de casarse, es este libro. No habla de sexo. Por favor, no le cojan miedo. Bueno, vamos entonces al break. Hasta ahorita.